En una noche de tormenta, la agente del FBI Angela Johnson, exhausta y deseosa de llegar a casa, se encontraba siendo seguida por un coche patrulla en un pequeño y silencioso pueblo. Mientras el oficial Mark Henderson se acercaba a su vehículo, la calma de Angela se vio confrontada con una hostilidad evidente. Lo que parecía ser una simple parada de tráfico rápidamente se convirtió en una tensa confrontación, alimentada por los prejuicios de Henderson. A pesar de su agresividad, Angela mantuvo la compostura, revelando su placa del FBI solo después de haber sido maltratada. La realización de su error golpeó a Henderson con fuerza, y mientras la lluvia continuaba cayendo, Angela permaneció firme, enfrentándose a los problemas sistémicos detrás de sus acciones. Angela Johnson, completamente agotada después de un día interminable en el trabajo, manejaba de camino a casa en una noche oscura y tormentosa. La lluvia torrencial caía como un manto incesante desde el cielo, creando un velo de agua que hacía casi imposible ver el camino delante de ella. Esa noche, no llevaba puesto su uniforme del FBI, en su lugar, vestía ropa casual, unos jeans y una sudadera con capucha, mezclándose con los demás residentes de ese pequeño y adormilado pueblo. A pesar de su carrera de alto perfil, parecía una conductora más en una noche lluviosa. El pueblo por el que pasaba parecía desierto, las calles estaban vacías y el silencio era casi sepulcral. El único sonido era el golpeteo constante de la lluvia sobre el techo de su coche, un recordatorio perpetuo de la tempestad exterior. Mientras conducía, una sensación inquietante comenzó a invadirla, un presentimiento de que algo no iba bien. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando notó un par de faros que brillaban ominosamente en su espejo retrovisor. Un coche de policía la seguía, con las luces rojas y azules parpadeando intermitentemente en la oscuridad. El agarre de Angela sobre el volante se apretó involuntariamente. No había hecho nada que justificara una parada de tráfico, pero era muy consciente de las posibles implicaciones de ser una mujer negra en ese pueblo en particular. El coche de policía se acercaba más, sus luces volviéndose más intensas mientras la perseguía. La mente de Angela se llenó de preguntas y preocupaciones. ¿Por qué la seguía este oficial? No había excedido el límite de velocidad y no estaba cometiendo ninguna infracción. Sin embargo, su ansiedad aumentaba a medida que el coche de policía se posicionaba directamente detrás de ella. Sus pensamientos volaron hacia su placa del FBI, guardada de forma segura en su bolso. ¿Debería mostrarla para afirmar sus credenciales o eso solo empeoraría la situación? Angela estaba dividida entre detenerse para explicar su identidad y seguir conduciendo con la esperanza de que el oficial eventualmente abandonara la persecución. La lluvia parecía intensificarse a medida que la tensión dentro de su coche aumentaba. El sonido estridente de la sirena policial rompió la noche, señalando que debía detenerse. El estómago de Angela se revolvió con aprehensión. Sabía que tenía que obedecer, pero el miedo a lo desconocido la hizo dudar. Tomó una respiración profunda, intentando calmar sus nervios. A pesar de su experiencia en situaciones de alta tensión, esto se sentía especialmente intimidante. Se sentía personal, y esa realización la asustaba más que cualquier amenaza física. Con una última mirada temerosa al coche de policía en su espejo, Angela lentamente dirigió su vehículo hacia el costado de la carretera. La calle permanecía desierta y la lluvia continuaba su implacable asedio, añadiendo a la sensación de mal presagio. Mientras detenía su coche, su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo y anticipación. Las luces intermitentes del coche de policía creaban un resplandor rojo y azul ominoso que proyectaba sombras inquietantes en la oscura noche. Angela sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que esto no era una simple parada de tráfico. Sus instintos le decían que debía mantenerse alerta. Mientras el coche se detenía, Angela tomó otra respiración profunda, tratando de calmar los rápidos latidos de su corazón. Observó a través de su espejo lateral mientras el coche de policía se detenía detrás de ella. La puerta del conductor se abrió de golpe y el oficial Mark Henderson emergió. Angela había escuchado cosas preocupantes sobre Henderson. Era conocido en ese pequeño pueblo como un duro, con una reputación por su comportamiento discriminatorio hacia los residentes negros. Había murmullos sobre su trato injusto hacia personas que se parecían a ella, y se creía ampliamente que a menudo hacía que sus vidas fueran más difíciles de lo necesario. Los pasos de Henderson eran pesados y deliberados mientras se acercaba a su vehículo, su presencia imponente e intimidante.
Incluso a través de la lluvia torrencial, Angela pudo discernir la expresión severa de su rostro y la mano descansando cerca de la funda de su pistola, una clara indicación de que no estaba allí para una conversación casual. Los dedos de Angela se aferraron al volante, y ella hizo un esfuerzo consciente por mantenerse calmada, a pesar de la creciente presión. Había encontrado oficiales como Henderson antes, pero la experiencia nunca parecía volverse más fácil. Al llegar a la ventana, Henderson golpeó el cristal con su linterna. Angela lo bajó, permitiendo que el aire frío y húmedo de la noche y el estruendo de la lluvia inundaran el coche. Licencia y registro, demandó Henderson, su tono era agudo y lleno de hostilidad. Angela asintió, su rostro compuesto mientras alcanzaba su bolso para sacar sus documentos. Se movió con deliberación y cuidado, esforzándose por evitar cualquier movimiento brusco que pudiera provocarlo. Mientras le entregaba su licencia y registro, mantuvo la mirada de Henderson, conservando su compostura y ocultando la ansiedad que sentía por dentro. Henderson arrancó los documentos de la mano de Angela, apenas tomándose un momento para echarles un vistazo antes de volver a centrar toda su atención en ella con una mirada feroz. ¿Qué exactamente estás haciendo en este pueblo?, exigió, su voz cortaba el silencio como un cuchillo. No perteneces aquí. Su sospecha era palpable, su tono goteando hostilidad. Angela sintió como su corazón se aceleraba, un rayo de ansiedad atravesándola. A pesar de esto, se obligó a mantener la calma y la compostura. Solo estoy de paso, oficial, respondió Angela, su voz firme y tranquila a pesar de la tensión en el aire. Estoy yendo a casa después del trabajo. Esperaba que su explicación directa difuminara la situación, pero los ojos entrecerrados de Henderson y su expresión dura sugerían que no le creía. ¿Trabajo, repitió, su tono cargado de escepticismo y burla. ¿Y qué clase de trabajo haces? La manera en que lo dijo dejaba claro que dudaba de su afirmación, como si le resultara imposible que pudiera tener un trabajo legítimo. Soy agente del FBI, dijo Angela con firmeza, tratando de proyectar autoridad sin sonar arrogante. No quería presumir de su posición, pero esperaba que revelar su ocupación pudiera hacer que Henderson se calmara. Sin embargo, en lugar de suavizarse, la actitud de Henderson pareció intensificarse. ¿FBI, dices? Henderson se burló, su voz goteando sarcasmo. Esa es buena. Su burla era evidente mientras examinaba su apariencia, su desprecio era claro. ¿Qué hace un agente del FBI por aquí en medio de la nada, vestida así? ¿Crees que puedes simplemente mostrar una placa y hacer lo que te dé la gana? La mandíbula de Angela se tensó mientras su paciencia comenzaba a deshilacharse. La manera en que Henderson la trataba, como si fuera una criminal, solo alimentaba su frustración. No estoy tratando de salirme con nada, dijo, su voz ahora teñida con la frustración que había estado esforzándose por reprimir. Angela no tenía idea de que aquella noche, en su intento por llegar a casa, se encontraría en medio de un huracán de poder y prejuicio. Henderson, el oficial con un semblante endurecido, se inclinó hacia ella, su rostro a escasos centímetros del de Angela, quien se mantenía estoica al volante. No me gusta tu actitud, gruñó él, su voz reverberando en el aire como un trueno contenido. Y no me importa que digas ser agente del FBI. No eres intocable, continuó con una amenaza velada. La tensión entre ambos era casi tangible, como si el aire mismo pudiera cortarse con un cuchillo. Angela comprendió que esto ya no era una simple parada de tráfico, se trataba de una lucha de poder, y Henderson estaba dispuesto a ganar. Sus ojos brillaban con una furia apenas contenida mientras se acercaba más, su voz bajando a un susurro amenazante. Sal del coche, ordenó, sin dejar espacio para réplica. Angela lo miró directo a los ojos, manteniendo una calma que parecía desafiar la tormenta que se desataba frente a ella. Señor, no he hecho nada malo. No hay razón para que salga del coche, respondió, su voz firme pero respetuosa. Sabía bien cuáles eran sus derechos y no tenía la menor intención de ceder a la presión. La cara de Henderson se contrajo en una mueca de rabia, sus dedos apretando con tal fuerza el mango de la puerta que los nudillos se le pusieron blancos. Estás desobedeciendo una orden legítima, escupió, su voz cargada de veneno, mientras la furia en sus ojos aumentaba, alimentada por el desafío de Angela, alguien a quien él consideraba inferior. Angela sintió su corazón martillar con fuerza dentro de su pecho, pero no podía mostrar debilidad.
No estoy desobedeciendo nada, dijo, controlando el temblor en su voz. Pero no he infringido ninguna ley, y no entiendo por qué insiste en que salga del coche. Esto solo avivó más el fuego en Henderson. Estaba acostumbrado a que la gente se encogiera bajo su autoridad, no a que lo enfrentaran, y menos aún una mujer negra. La idea de que alguien lo desafiara, especialmente en esta situación, estaba más allá de lo que podía tolerar. Su rostro enrojeció de ira y sus nudillos se volvieron aún más pálidos mientras agarraba la puerta del coche con más fuerza. Dije que salgas del coche, rugió, su voz resonando en la noche mientras la lluvia se intensificaba, envolviéndolos en una atmósfera sofocante. Sin darle tiempo a reaccionar, Henderson abrió la puerta de un tirón, haciendo que el coche temblara con la fuerza de su movimiento. Angela contuvo el aliento cuando él la agarró del brazo, arrastrándola fuera del vehículo con tal violencia que casi pierde el equilibrio. La lluvia la empapó en segundos, pegando su cabello a su rostro y empapando su ropa. Su instinto le gritaba que resistiera, que se defendiera, pero sabía que cualquier acto de resistencia solo empeoraría la situación. Sin embargo, tampoco podía dejar que esto sucediera sin más. Oficial, está cometiendo un error, logró decir, tratando de mantener su voz firme a pesar de la dureza con la que la sujetaba. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Henderson estaba consumido por su furia, actuando desde un lugar donde la razón ya no tenía cabida. «Cállate», le espetó, empujándola contra el costado del coche con tal fuerza que un dolor agudo le recorrió el hombro. Angela hizo una mueca de dolor, pero se mantuvo firme, decidida a no perder la compostura sin importar cuánto doliera. Henderson, aún ardiendo de ira, la empujó con más fuerza, sus manos hundiéndose en su carne mientras intentaba inmovilizarla contra el metal frío. El pavimento resbaladizo bajo sus pies y el peso de su agresión hacían casi imposible mantener el equilibrio. Angela había enfrentado confrontaciones físicas antes, pero esto era diferente. No se trataba solo de ser una agente federal, se trataba del color de su piel y del poder que Henderson creía tener sobre ella. Mientras Henderson la forzaba hacia abajo, el bolso de Angela resbaló de su hombro y cayó al suelo, esparciendo su contenido por el pavimento empapado. Un lápiz labial, llaves y algunos papeles quedaron dispersos en los charcos. Pero entre los escombros, algo metálico y brillante captó la luz tenue de la calle, un destello que atrajo la atención de Henderson. Se congeló, su mirada fija en el objeto que ahora yacía en el suelo mojado. La placa del FBI de Angela, inconfundible en su autoridad, yacía expuesta ante él. En ese instante, el mundo pareció detenerse, la lluvia, el viento, incluso la tensión en el aire. Todo quedó en suspenso mientras la gravedad de la situación lo golpeaba. Los ojos de Henderson se clavaron en la placa, y la realidad de lo que acababa de hacer comenzó a asimilarse en su mente. Su agarre sobre Angela se aflojó, y la rabia que lo había consumido momentos antes se desvaneció, reemplazada por el shock y la incredulidad. Angela, todavía en el suelo, lo miró. No dijo una palabra, simplemente observó cómo la verdad de sus acciones comenzaba a hundirse en él. Henderson retrocedió tambaleándose, su rostro perdiendo todo color mientras la lluvia seguía cayendo, un recordatorio implacable del desastre que había creado. Su boca se movía, pero no salían palabras. La dinámica de poder había cambiado por completo, y ahora era Angela quien tenía todo el control. Lentamente, se levantó, sin apartar la mirada de los ojos aterrados de Henderson. Él balbuceaba, desesperado por explicarse, por deshacer lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. El daño era irreversible. «Eres del FBI», tartamudeó, su voz apenas un murmullo tembloroso. La bravata que había definido a Henderson minutos antes se desvaneció, dejando en su lugar un vacío lleno de miedo. Angela no respondió de inmediato. Con calma, se agachó para recoger su placa del suelo, limpiándola con su sudadera empapada. Luego la levantó para que él la viera, fijando su mirada en la suya con una frialdad inquebrantable. «Sí», confirmó, su voz cortando la noche como una navaja. «Lo soy». El rostro de Henderson se transformó en una mezcla de terror, arrepentimiento y horror creciente. La comprensión de lo que había hecho, agredir a un agente federal impulsado por un prejuicio ciego, lo golpeó con toda su fuerza. Sabía que estaba en problemas, y muy graves. La lluvia seguía cayendo, siendo el único sonido en la ahora inquietante y cargada noche.
Mientras Henderson observaba la placa, su superficie metálica brillando bajo las luces tenues de la calle, sintió el peso de sus acciones aplastarlo. La agresión que lo había impulsado minutos antes había desaparecido, dejando tras de sí solo un miedo asfixiante al comprender la magnitud de su error. Angela permaneció en el suelo, la lluvia empapando su ropa, pero sus ojos no se apartaban del rostro de Henderson. Observó con detenimiento cómo su expresión cambiaba, cómo la ira y la arrogancia que antes endurecían sus rasgos se desvanecían, dando paso al miedo y la incertidumbre. La confianza inicial de Henderson y su sentido de superioridad se esfumaron, dejando a un hombre atrapado en la aterradora realización de las consecuencias de sus actos. Angela no se apresuró en levantarse, permitiendo que Henderson asimilara por completo la gravedad de lo que había hecho. La boca de Henderson se abrió y cerró repetidamente, sus pensamientos corriendo en un intento desesperado por encontrar las palabras correctas. Yo no sabía, balbuceó finalmente, dando un paso atrás vacilante. La voz que había sido tan autoritaria y dura minutos antes, ahora temblaba con inseguridad y duda. No me di cuenta de quién eras. Angela se incorporó lentamente desde el suelo mojado, sus movimientos eran deliberados y controlados, sin romper el contacto visual con Henderson ni por un segundo. La lluvia goteaba constantemente de su cabello y su ropa empapada se pegaba a su cuerpo, pero se mantenía erguida e imperturbable. Su presencia ahora imponía aún más autoridad que antes, y no necesitaba decir una palabra para que Henderson comprendiera la magnitud de su error. La mente de Henderson estaba en caos mientras buscaba frenéticamente una salida al lío que había creado. Pensé que eras otra persona, soltó atropelladamente, sus palabras tropezándose entre sí en su prisa por explicarse. No mostrabas tu identificación, y no obedeciste. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras eran huecas e inadecuadas. Sus excusas se desmoronaban bajo el peso de la verdad de lo que había hecho. El silencio de Angela, su comportamiento sereno, era más condenatorio que cualquier acusación que pudiera haber hecho. No quise hacerte daño, agregó Henderson, su voz ahora débil, casi suplicante. Estaba desesperado por justificar sus acciones, por encontrar alguna manera de que lo que había hecho pareciera menos atroz. Pero cuando miró a los ojos de Angela, vio que no había justificación alguna. Había cruzado una línea, una que nunca podría deshacerse. Finalmente, Angela habló, su voz fría y firme, cada palabra cortando la noche como un cuchillo. No lo sabías porque no te importaba, dijo, sus palabras atravesando las endebles defensas de Henderson. Viste lo que quisiste ver, una mujer negra que no pertenecía aquí, y actuaste sin pensar, sin cuestionar tus prejuicios. Henderson se estremeció ante sus palabras, la verdad innegable en ellas demasiado poderosa para ignorarla. Abrió la boca para hablar, para intentar defenderse, pero no salió nada. La realización de lo que había hecho y a quien se lo había hecho se hundía más en su conciencia con cada segundo que pasaba. Si aún estás viendo este video y encuentras útiles estas historias, comenta el número 2 a continuación para que sepa que aún estás viendo este video conmigo. Gracias por tu valioso tiempo. Solo estaba tratando de hacer mi trabajo, repitió débilmente, pero incluso para él, las palabras sonaron patéticas. Angela levantó su placa, dejándola ver claramente bajo la luz tenue, tu trabajo es proteger y servir, no acosar y atacar a las personas por el color de su piel, dijo, su voz llena de una furia contenida que hizo que Henderson se encogiera aún más. Y has fallado miserablemente. Las manos de Henderson temblaban mientras alcanzaba su radio, sin saber qué hacer a continuación. Toda su carrera, toda su vida, se sentía como si se deslizara entre sus dedos. Había cometido un grave error, uno que podría costarle todo, y lo sabía. El miedo a las consecuencias inminentes se cernía sobre él como una nube oscura, más aterrador que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Angela lo observaba de cerca, su expresión era impenetrable. Entendía que la dinámica de poder había cambiado, que las tornas se habían volcado. Pero también sabía que este enfrentamiento estaba lejos de haber terminado. Mientras la lluvia continuaba cayendo, Angela sintió una sensación de claridad y propósito asentarse sobre ella. Sabía que debía navegar con cuidado la responsabilidad y la autoridad que ahora recaían en sus manos. Respirando profundamente, se puso de pie por completo, sus movimientos eran deliberados y controlados a pesar de la lluvia torrencial. Sacudió sus ropas empapadas, luego se agachó para recoger su placa del pavimento mojado.
El peso de la placa en su mano se sentía más pesado ahora, simbólico del poder y la responsabilidad que llevaba. Giró la placa entre sus dedos antes de levantarla para que Henderson la viera, dejando en claro que sus acciones no quedarían sin respuesta. Soy la agente especial Angela Johnson, del FBI, declaró, su voz cargada de una autoridad innegable. Cada palabra era afilada y deliberada, cortando la espesa tensión en el aire. Y acabas de cometer un grave error, oficial Henderson. El rostro de Henderson perdió todo color al comprender la realidad de la situación, golpeándolo como una tonelada de ladrillos. La fachada confiada que había mostrado antes se desmoronó en un instante, reemplazada por una expresión de pánico absoluto. La imagen de Angela, de pie y erguida, su placa brillando en la tenue luz, era un recordatorio contundente del poder que ella tenía, un poder que él había subestimado groseramente. Había intentado dominarla, imponer su autoridad, pero ahora las tornas se habían volcado. La dinámica de poder había cambiado tan drásticamente que lo dejó tambaleando. Sabía, en el fondo, que estaba en serios problemas, y su mente corría desesperada, buscando una salida, pero estaba demasiado aturdido para pensar con claridad. Mira, yo no sabía, tartamudeó Henderson, su voz traicionando el miedo que lo consumía. Las palabras de Henderson, no quise, quiero decir, pensé que eras otra persona, fueron un débil intento de justificación, pero se desvanecieron frente a la mirada implacable de Angela. Su expresión permaneció gélida, sus ojos clavados en los de él con una mezcla de decepción y determinación. No lo sabías porque no te importaba saberlo, respondió ella, su tono calmado pero cargado de firmeza. Me viste como una amenaza, no porque hiciera algo mal, sino por el color de mi piel. Ni siquiera te molestaste en hacer preguntas o evaluar la situación, simplemente asumiste. Henderson instintivamente dio un paso atrás, sus manos temblaban mientras intentaba reunir una defensa. Solo estaba haciendo mi trabajo. No cooperabas, dijo, su voz cada vez más desesperada, pero Angela no estaba dispuesta a tolerar sus excusas. Lo interrumpió con una mirada penetrante. Tu trabajo es proteger y servir, no perfilar y atacar a personas inocentes, replicó ella, su voz subiendo de intensidad. ¿Qué te hizo pensar que yo era una amenaza? ¿Fue porque estaba conduciendo por este pueblo de noche o porque soy negra y pensaste que no pertenecía aquí? Henderson abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sabía que no había una buena respuesta a sus preguntas, ninguna justificación que pudiera excusar sus acciones. Angela no le dio la oportunidad de ordenar sus pensamientos. Se acercó, su presencia era abrumadora, y sus ojos se fijaron en los de él con una intensidad que lo hizo retorcerse. Esto no se trata solo de ti y de mí, oficial, continuó, su voz baja pero poderosa, cada palabra cargada de convicción. Esto se trata del sistema que permite que personas como tú piensen que está bien tratar a los negros como criminales solo por nuestra apariencia. Crees que estás por encima de la ley, que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias, pero te equivocas. Henderson tragó con dificultad, sintiendo el peso de sus acciones aplastándolo como una manta asfixiante. Lo siento, logró susurrar, su voz apenas audible. No quería que esto llegara tan lejos. Pero Angela no se conmovió con su disculpa. Era demasiado poco y demasiado tarde. El daño estaba hecho, y habría consecuencias que ya no podría evitar. Tendrás que explicárselo a tu superior, dijo ella, su tono era definitivo, sin dejar espacio para debate. Y tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Voy a denunciar este incidente, y espero una investigación exhaustiva. Los hombros de Henderson se desplomaron al asimilar la realidad. Su desafío se desmoronó bajo el peso aplastante de la culpa y el miedo. Sabía que no había forma de escapar de las repercusiones de lo que había sucedido. Angela, sin embargo, ya había pasado página en su mente. Se dio la vuelta, la lluvia seguía cayendo a su alrededor, pero ya no la sentía como una carga. En cambio, la sentía como una purificación, lavando los restos del enfrentamiento y dejándola con un renovado sentido de claridad y propósito. Mientras se alejaba, escuchó la voz temblorosa de Henderson llamándola, pero no se detuvo. Sabía que su lucha no había terminado, pero también sabía que había hecho una diferencia esa noche, y eso valía más que toda la lluvia del mundo. En los últimos momentos de su encuentro, Angela vio la lucha en los ojos de Henderson, la batalla interna entre el hombre que había sido y la dura verdad que ahora enfrentaba.
Este era el momento para transmitir un mensaje que él no podría ignorar. Oficial Henderson, dijo ella, su voz calmada pero autoritaria, cortando a través de la tormenta de sus pensamientos. Esto no se trata solo de esta noche. Se trata de un sistema que te ha permitido esconderte detrás de tu placa durante demasiado tiempo, usándola como un escudo para actuar según tus prejuicios. Pero eso se acaba ahora. Henderson se estremeció ante sus palabras, una reacción visceral que no pudo controlar, pero su mirada permaneció fija en Angela. La verdad en sus palabras era como un bisturí, cortando los últimos hilos de su cuidadosamente construida autoilusión. Angela dio un paso más cerca, su voz era firme, cortando la tensión como una cuchilla. La justicia no se trata de ejercer el poder para beneficio personal. Se trata de equidad, igualdad y proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Se trata de mantener la ley con integridad, no de torcerla para ajustarla a tus fines. Hasta que no entiendas esto, no eres un protector, eres solo otro hombre que se esconde detrás de una placa para enmascarar su abuso de autoridad. Necesitas enfrentar la realidad de quién eres, Henderson, y tomar una decisión, continuar por este camino destructivo, o comprometerte con el trabajo duro y doloroso del cambio. Porque si no lo haces, este trabajo, esta vida, te destruirá desde adentro hacia afuera. Sus palabras cayeron sobre él con la fuerza implacable de una ola gigante, dejándolo de pie bajo la lluvia torrencial, empapado no solo por la tormenta sino por la fría y dura realización de lo que se había permitido convertirse. Por primera vez, sintió el peso aplastante de sus acciones, y eso amenazaba con hacerlo caer de rodillas. Sin embargo, también sabía que este era un momento de rendición de cuentas, uno del que ya no podría escapar, por mucho que quisiera. A la mañana siguiente, una tensión sofocante se cernía sobre la estación de policía como una nube oscura. Los acontecimientos de la noche anterior se habían propagado por el departamento con la velocidad de un incendio, dejando las habituales bromas matutinas y la camaradería reducidas a cenizas. Mientras Henderson caminaba por las puertas de la estación, con la cabeza gacha y pasos pesados, podía sentir el peso de cada mirada sobre él. Los rostros familiares de sus colegas ahora se apartaban, enfrascados en conversaciones en voz baja, evitando cruzar sus miradas con la suya. El veredicto no dicho estaba claro, sabían por qué estaba allí, y nadie quería ser el primero en enfrentarse a la realidad de lo que había sucedido. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el sonido resonando en sus oídos mientras era convocado a la oficina del jefe. El aire en el pasillo se sentía espeso, casi sofocante, como si las paredes mismas se cerraran sobre él, amplificando el temor que se enroscaba en su estómago. La placa en su pecho, que una vez fue un símbolo de orgullo y propósito, ahora se sentía como un peso de plomo, un recordatorio constante del ajuste de cuentas que estaba a punto de enfrentar. Al entrar en la oficina, vio al jefe sentado detrás de su escritorio, un hombre cuyo semblante severo y años de experiencia ganada con esfuerzo se reflejaban en cada línea de su rostro. Hoy, ese rostro era una máscara inescrutable. Siéntate, Henderson, dijo el jefe, su voz despojada de la calidez y camaradería que alguna vez compartieron. Era una orden, no una petición. Henderson obedeció, sentándose en la silla con manos que temblaban ligeramente. Sabía lo que venía, pero ese conocimiento no hizo nada por aliviar el nudo de ansiedad que se apretaba en su pecho. El jefe comenzó la reunión con un tono formal, pero en su voz había una frialdad que heló a Henderson hasta los huesos. Hemos recibido una queja formal de la agente especial Angela Johnson, dijo, mientras empujaba un grueso expediente sobre el escritorio hacia Henderson. La situación es seria, Mark, más de lo que imaginas. El corazón de Henderson comenzó a latir con fuerza, y una sensación de miedo se apoderó de él. Mientras el jefe hablaba, cada palabra golpeaba con fuerza, destruyendo cualquier esperanza que Henderson pudiera haber tenido de que la situación no fuera tan grave. El expediente estaba lleno de titulares de noticias que parecían gritar en su cara: racismo, abuso de poder, agente del FBI agredida. Con cada página que pasaba, Henderson sentía que le daban un puñetazo en el estómago. Lo que había comenzado como una mala decisión ahora estaba convirtiéndose en una pesadilla, no solo para él, sino para todo el departamento y la comunidad. El jefe lo miraba fijamente, sin un rastro de simpatía. Estamos bajo un escrutinio intenso, y la reputación del departamento está en juego, continuó. Las consecuencias van a ser severas. La palabra suspendido resonaba en su mente, bloqueando todo lo demás.
Los años de servicio dedicado, la reputación que había construido con tanto esfuerzo, todo se estaba desmoronando a su alrededor. Ya no era el agente invencible que solía ser. Mientras se levantaba para irse, el jefe lo detuvo con una última advertencia: si logras volver, más te vale ser un hombre cambiado. Henderson asintió en silencio, incapaz de confiar en su propia voz para responder. Salió de la oficina como en un trance, con la gravedad de su situación pesando sobre él. Fuera de la estación, una multitud de reporteros ya se había reunido, sus cámaras destellando como un ejército de luces estroboscópicas. Mientras se dirigía a su coche, la ciudad que había conocido toda su vida ahora se sentía extraña y hostil. Las caras que antes lo saludaban con respeto ahora lo evitaban con desprecio, y Henderson sintió cómo su reputación se desintegraba, como arena escapando entre sus dedos. De repente, se dio cuenta de que no estaba solo enfrentando las consecuencias de una mala decisión, sino el resultado acumulativo de una vida de elecciones que lo habían llevado al borde de este precipicio. Al llegar a casa, la soledad se apoderó de él. La suspensión pesaba sobre él como una carga física, y el silencio que alguna vez había sido reconfortante ahora se sentía opresivo. Las palabras de Angela resonaban en su mente: esto no es solo sobre perder tu trabajo. Es sobre cambiar la forma en que personas como tú piensan y actúan. Henderson entendió que no podía ignorar esta realidad. Si lo hacía, estaría condenado a repetir los mismos errores, perpetuando un ciclo de daño y arrepentimiento. Pero el cambio era aterrador. Requería que reconociera errores profundamente arraigados, errores que atacaban el núcleo de sus creencias sobre sí mismo y su papel en el mundo. Aceptar este cambio significaba embarcarse en un viaje arduo de automejora, un camino lleno de incomodidad y el desafío constante de convertirse en alguien mejor, más alineado con los principios de justicia e igualdad. A pesar del miedo y la culpa, Henderson encontró una pequeña chispa de esperanza, una creencia frágil de que el cambio era posible, de que podía aprender de esta experiencia y emerger como un mejor hombre, un mejor oficial. Aunque sabía que la redención no sería fácil, se aferró a la esperanza de que podría ser alcanzable con esfuerzo y coraje. Mientras tanto, Angela continuaba su trabajo incansable, su determinación endurecida por su encuentro con Henderson. El incidente reafirmó su compromiso de enfrentar la injusticia y desmantelar los sistemas que permitían que el racismo y el abuso de poder prosperaran. Para ella, Henderson era solo una pieza de un problema mucho mayor, y su enfoque seguía siendo asegurar que lo que le había sucedido no volviera a sucederle a nadie más. Con el paso de los días, Henderson se encontró en una encrucijada. Tenía que elegir entre el camino de la retirada, marcado por el resentimiento y la culpa, o el arduo viaje de la reflexión personal, el crecimiento y la posible redención. La decisión que tomara definiría no solo su futuro, sino también su legado.